Amén. Vamos a ver la lección número 1 y obviamente no podemos empezar la escuela sin hablar de lo que es el Evangelio. Y vamos a comenzar a tocar este punto, lo vamos a tocar siempre desde la base, que es el fundamento. Primero tenemos que entender lo siguiente, que nosotros como cristianos debemos ser capaces de conocer con exactitud lo que es el Evangelio, el por qué y para qué existe. Una vez que el Evangelio está claro en nuestro corazón, vamos a poderlo compartir de manera efectiva. Si nosotros no tenemos la claridad del Evangelio en nuestro corazón, no somos y no vamos a poder ser efectivos cuando queramos compartir el Evangelio. Y nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso, que el Evangelio tiene sus planes, el Evangelio tiene sus recursos, el Evangelio tiene sus momentos. Dios conecta todas las cosas. Eso lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos a ir aprendiendo. Entonces, el Evangelio, como cada uno de nosotros sabemos, significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero ¿qué significa tener claro el Evangelio en nuestros corazones? En primer lugar es entender quién es Dios. Tenemos que comprender con claridad quién es Dios en nuestra vida. ¿Por qué Él se hizo hombre en Cristo Jesús? Tenemos que saber entender eso. ¿Y qué es lo que Él hizo por nosotros? Tenemos que tener esa claridad en nosotros. Y para poder entender esto, tenemos que ir al principio de todo. Y si bien es cierto, el Bereshit, o el origen, o el Génesis, en el principio de todo, sabemos que está en Génesis 1:1, pero vamos a empezar desde el hombre, porque el hombre es la causa de todo en la existencia del mundo, el mundo que Dios ha creado, el mundo que Dios ha permitido que exista. Amén. Y vamos a leer Génesis desde el verso 26 al verso 27. Y dice, como ustedes lo ven ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De todas las criaturas que Dios ha creado, solo el hombre fue creado a imagen de Dios. Es el único ser, y solo a él Dios le dio su espíritu, pero no solamente Dios le dio su espíritu, sino Dios le dio su identidad. Cuando nosotros vemos un verso como Génesis 2:7, en Génesis 2:7 vemos, ¿sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y la Biblia dice que fue el hombre un ser viviente. Sin el aliento de vida que Dios puso en nosotros, sin el aliento de vida que Dios puso en el corazón del hombre, nosotros terminaríamos como el polvo de la tierra. El aliento de vida es lo único que hace que el hombre sea diferente. Como todas las especies que Dios ha creado terminan en polvo y ya no hay nada más para ellos. Todo lo demás termina en polvo. Pero Dios a nosotros nos dio su imagen para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo, y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Ahora, en los animales existe un instinto, ¿verdad? Cuando ellos se levantan, ¿qué es lo primero que buscan por instinto? Alimentarse, ¿verdad? Buscan la comida, ¿verdad? Es así. Y desde que amanece, la mirada de los animales siempre, ¿dónde está? Hacia abajo. ¿Dónde? Hacia la tierra, ¿verdad? Es decir, hacia abajo, porque en la tierra, ¿qué está? Su alimento, su comida. Por ejemplo, la vaca, el caballo, la oveja, ellos no miran al cielo, porque en el cielo no hay nada para ellos. En los animales, en el cielo no hay nada para ellos. Incluso las aves que vuelan, su vista y su mirada siempre está ¿hacia dónde? Hacia la tierra, ¿verdad? Siempre está hacia la tierra, porque en ella está su comida. Ese es su instinto. Pero una vez que ellos llenan su vientre, ¿qué es lo que pasa con ellos? Una vez que ellos llenan su vientre, ellos, ¿qué cosa van a buscar? Descansar. Por instinto ellos buscan descanso. Y luego,
lo que va a continuar con ellos es que ellos van a buscar procrear. Pero ellos no están teniendo, pues, todas las semanas, tienen su sesión de celo. En los animales el celo es algo que se da de una manera temporal y se da esporádica. Se da de acuerdo a la necesidad que ocurre. ¿Por qué? Porque ellos se llevan solamente por instinto. Pero así es como viven los animales. Sin embargo, en el caso del hombre, no es como en el caso de los animales. Porque el ser humano es el único ser que puede vivir caminando y mira hacia el horizonte. El hombre, la alimentación es parte de su vida, pero no es su vida. No lo es todo en su vida. Es solamente un medio, pero la necesidad y la importancia que el hombre tiene sobre la tierra es mayor. Por eso le dije que lo revisaran antes. Entonces, y vamos a verlo por así. Gracias, Jorge. Ahora, ¿qué es lo que diferencia al hombre de los animales? ¿Qué cosa es lo que hace diferente al hombre de los animales? Hay algo que la Biblia menciona que hace al hombre diferente a los animales. Sabemos que Dios le dio de su espíritu, pero hay algo que la Biblia expresa claramente que el hombre recibió que no han recibido los animales. ¿Qué es lo que ellos han recibido? La Biblia nos enseña que ellos han recibido eternidad en su corazón. Ellos han recibido eternidad en su corazón. Amén. ¿Qué significa eso? Esto es algo que nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque los animales mueren y ya. Sin embargo, el hombre fue creado para vivir para siempre. Pero, y en esta eternidad que Dios nos dio, es justamente para conectarnos con Él. Vamos a revisar un ratito el libro de Eclesiastés 3, verso 11. ¿Y qué dice ahí la palabra? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Acá Dios está hablando de su creación. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué dice que ha puesto? Eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo ahí? Algo muy, pero muy importante. Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora, los animales nunca han pensado qué va a pasar después de la muerte. Ustedes se imaginan que un animal esté pensando, ay, ¿qué habrá más allá de esta vida? ¿No? Los animales no están, porque ellos no tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia. Orlandito, ¿puedes conectar a Puente Piedra, por favor, por el teléfono de Jaime? Gracias. Los animales nunca están pensando qué va a pasar después de la muerte, porque ellos no tienen conciencia, tampoco tienen cargo de conciencia. En ellos no hay pecado, porque en ellos no hay un alma y un espíritu que un día va a tener que presentarse ante Dios. Entonces la diferencia entre el hombre y los animales es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, o en el corazón de ellos, como dice acá en la palabra, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios lo tenía planeado, Dios lo tenía planificado. Ahora, Dios no solo le dio su imagen y semejanza al hombre, sino que también lo bendijo y le dio su autoridad sobre la obra de sus manos, es decir, sobre su creación, sobre todo lo creado. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Vamos un ratito a Génesis 1:28. Y vamos a ver acá qué es lo que Dios hizo con el hombre. Los bendijo. Y ya sabemos que la bendición del hombre no es que le vayan bien las cosas, ¿verdad? Porque la bendición del hombre, ¿qué es? Cristo en su vida.
su relación con Dios. Esa es la bendición del hombre. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero sin embargo, hoy, en nuestro tiempo, el hombre vive en oscuridad y piensa que la vida que lleva es algo normal, o sea, lo cotidiano lo ve como algo normal, pero la vida del hombre no es normal. Solamente que el hombre no alcanza a entender su condición. Y a través de los textos que vamos a comenzar a leer a partir de Génesis capítulo 3, nosotros vamos a poder comprender aún más cosas referente a cómo el hombre comienza a divagar en sus pensamientos, a no entender con claridad los planes de Dios en su vida después de la caída. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. En Génesis 3 del 1 al 6 dice la palabra: pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este texto, en este pasaje, hay muchos detalles que nosotros vamos a poder ver y analizar, pero vamos a ver solamente los textos que tienen que ver con el Evangelio, que es lo que nos interesa tener una claridad y establecer ahora como meta principal. Cuando Dios creó al hombre, ustedes saben que el hombre fue creado primero, la mujer fue creada después. Ahora, Dios compartió su palabra con él. Si nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vamos a ver que Dios en Génesis 2, Él comparte su palabra con él. Dios tenía comunión con el hombre y Él debía compartir la palabra con Eva. Pero lo que notamos en el texto es que Eva no tenía la claridad de la palabra en su corazón. Y lo podemos notar cuando ella comienza a dialogar con la serpiente, con Satanás, la serpiente antigua, y vamos a ver algo ahí que es muy interesante, porque vamos a ver que ella comienza a dar respuestas que no están dentro de lo que Dios había establecido. En Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, dice, para que no muráis. Ahora, veamos cuál fue el árbol que estaba en medio del huerto y cuál fue el mandato de Dios. Vamos a Génesis 2:9. En Génesis 2:9 nosotros vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué dice? Todo árbol, léalo, delicioso a la vista y bueno para comer. Dice, también el árbol de la vida, ¿en dónde estaba? ¿Dónde estaba? El árbol de la vida que estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ella dijo, del árbol que está en medio del huerto no podían comer. ¿Cuál es el árbol que está en medio del huerto? El árbol de la vida, ¿verdad? Porque ahí en el texto dice, el árbol de la vida en medio del huerto, hay una coma, y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vamos un poquito más allá, vamos al verso 16. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ella, ¿qué dijo?
Primero dijo que el árbol de la vida, ¿dónde estaba? El árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿dónde estaba? En medio del huerto. Y lo segundo que ella dice es que no podían tocar el árbol. O sea, ella dijo, ni le tocaréis, dice, ¿no? Ella dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dios le dijo eso? Esto me hace acordar a mí cuando los discípulos de los fariseos, ellos, ¿qué hacían los fariseos? Ellos les decían, tienes que lavarte las manos 3 veces. ¿Y ellos qué hicieron? No, yo me las voy a lavar 7 veces, porque quiero cumplir. Ellos comenzaron a añadir a las cosas de Dios. Ahora, otra cosa que debemos observar es cuando Dios dice en Génesis 2:18. ¿Qué es lo que dice en Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Es una pregunta que todos los solteros tienen que explorar. Amén. Y los casados, ya sabemos que no es bueno estar solo. Ahora, lo importante aquí es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Y hay algo interesante que va a ocurrir más adelante. Cuando el hombre está solo es presa mucho más fácil del engaño de Satanás. Han visto en la palabra que mejor es cordón de 3 dobleces, es más difícil de romper. Mejor son 2 que 1, ¿no? Pero aquí el relato que nos muestra la palabra es que Eva está enfrentando a la serpiente y está sola. Ojo con lo que voy a decirle. Eva está enfrentando a la serpiente. No hace referencia si Adán está presente o no. La Biblia no lo dice, porque más adelante dice que ella comió y dio a su marido. O sea, da la impresión de que él está ahí con ella, ¿verdad? Pero lo que vemos en el relato lo que nos muestra en la palabra es que Eva está enfrentando sola a la serpiente. Y cuando estamos hablando de enfrentando sola, no me refiero a que posiblemente haya estado sola. No lo aclara, no lo dice específicamente la Biblia. Es posible que Adán pueda haber estado ahí, pero quien estuvo dialogando con ella, con la serpiente, ¿quién fue? Eva. Si Adán estaba presente, él no dijo nada. Y si no estaba presente, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Pero el punto acá es que ella estaba sola, enfrentando a la tentación o al plan satánico, o al plan que la serpiente tenía de tentarlo. Más adelante vamos a ver eso con detalle, qué es lo que ocurrió. Pero acá el relato nos muestra que Eva está enfrentando sola a la serpiente. Y no hace referencia a si Adán está presente o no, pero es ella sola la que está dialogando con la serpiente. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, nosotros vamos a notar algo. Que Dios tiene una sola palabra. Existe un solo pensamiento para el hombre. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Pero a partir de Génesis 3, el hombre comienza a escuchar otra voz. Ya no es un solo pensamiento, sino ahora hay 2 pensamientos. Y vamos a ver que el hombre tiene que escoger entre el pensamiento de Dios y el pensamiento que la serpiente está imponiendo sobre ella. Si usted tiene la palabra de Dios y tiene sus propios pensamientos, y yo le hiciera a usted la pregunta, ¿qué pensamiento escogería usted? Estoy seguro que usted va a decirme la palabra de Dios, ¿verdad? Yo diría eso, yo voy a escoger la palabra de Dios, pero vamos a ver que en la práctica no es así. En la práctica no es así. ¿Por qué en la práctica no es así? Porque el hombre, el ser humano, y es lo que vamos a ir digregando a partir de estos versos, al hombre le gusta la ilusión. Al ser humano le gusta que lo engañen. El ser humano le gusta la mentira. No, muchas veces no quieren aceptar. El hombre no quiere aceptar la verdad y prefiere vivir con una mentira. Pero eso es una coincidencia, ¿verdad? Porque eso no pasa con nosotros. Y a veces preferimos tragarnos una mentira. Y algo acá que es muy interesante y que yo lo cogí de la Biblia textual, y voy a ir un ratito a Mateo 6:24 para mostrárselos.
y tengo acá en pantalla también la Biblia textual, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Ciertamente, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Acá siempre se ha hecho referencia al tema del dinero, porque ciertamente el pasaje está relacionado con el dinero. Pero en Génesis nosotros vemos que el hombre está dilucidando entre dos pensamientos. En este caso Eva. Adán y Eva tenían en Génesis 2 una sola palabra, una sola comisión, un solo pensamiento, lo que Dios decía. Pero a partir de Génesis 3 ellos comienzan a tener el pensamiento de Satanás en sus corazones. Y ellos tenían que escoger. Y ya conocemos nosotros cuál fue el final que ellos escogieron. Pero la Biblia dice que ninguno puede servir a dos pensamientos. Siempre el hombre se va a pegar a uno de ellos y va a menospreciar el otro. ¿Me dejo entender? Vamos a menospreciar. Cuando nosotros nos apegamos a nuestro criterio, a nuestros propios pensamientos, sin consultar la palabra de Dios, lo que va a ocurrir con esa persona es que va a menospreciar el otro pensamiento. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Digo Adán y Eva porque Eva fue la que pecó, pero Adán, ¿dónde estaba Adán? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ellos tenían la opción, pero ¿qué fue lo que ocurrió en ellos? Ellos menospreciaron una palabra y decidieron abrazar la palabra que el enemigo les puso en sus corazones. ¿Cómo yo puedo saber esto? Cuando nosotros vemos en Génesis 2:6, y lo vamos a ver con detalle ahí, perdón, Génesis 3:6, ¿qué es lo que vemos? 3:6, en la Biblia Reina Valera normal, dice, y vio que el árbol era bueno. O sea, comenzó a anhelar, ¿no? La mentira que Satanás le estaba mostrando, comenzó a comerla. Bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces comenzó a vivir la ilusión, la mentira, el engaño. Porque a veces queremos eso. Árbol codiciable, dice, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No dice que luego llegó Adán, dice que dio a su marido. No dice más en ese sentido la Biblia. Pero tanto Adán como Eva decidieron por la palabra que les iba a causar la muerte y la destrucción. Pero la Biblia nos enseña que Dios es abundante en misericordia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un pasaje como el Salmo 103, verso 17, perdón. Salmo 103, verso 17. ¿Qué es lo que dice? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad de los que le temen, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Vamos a ver con detalle otra vez lo que está ocurriendo en Génesis. Y vamos nuevamente ahí a Génesis. Génesis 3:7. Vamos a ver Génesis 3:7. Entonces dice la palabra, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta es aquí, ¿acaso ellos no veían antes de la caída? Por supuesto que veían. ¿Qué ojos fueron abiertos? ¿Qué ojos fueron los que fueron abiertos? Voy a poner un ejemplo que puse en la mañana. Imagínense, ese lado es tal cual como ustedes lo están viendo, ¿no? Solamente hay un panel ahí chiquito que dice salida. Es un rótulo de seguridad. Ahora, imagínense en este lado un sol radiante, precioso, el mar, una majestuosidad. Imagínense el paisaje más hermoso que usted pueda imaginarse. Si usted se sienta a hacer algo, ¿hacia dónde mira? ¿Se sentaría ahí juntito a la pared?
tiene un sol radiante, un mar hermoso, tiene toda la maravilla más grande que usted se pueda imaginar, algo precioso, o sea, una vista que envidiable, que nadie más puede anhelar, que nadie más podría tener. Y usted la tiene ahí. Y que todo este lado, las luces estuvieran apagadas y el sol brillando allá. ¿Dónde estaría puesta su mirada? Todo el tiempo allá. Pero ¿qué ocurriría si ocurre un apagón en ese lado? Se apaga todo eso y queda oscuro y solamente ese lado queda iluminado. ¿Qué va a hacer usted? Va a voltear su mirada hacia el otro lado, ¿verdad? Ay, pastor, ¿y por qué ese ejemplo? Bueno, ellos solamente tenían ojos para Dios. Sus ojos estaban solamente mirándolo a Él, su creación, su esplendor, su gloria, la maravilla de lo que es Dios. Pero después que ellos comienzan a abrir sus ojos, ¿qué es lo que hacen ahora? Comienzan a mirarse a sí mismos. Antes no se miraban a sí mismos, pero ahora se estaban mirando ellos mismos. ¿Por qué se comienzan a mirar hacia sí mismos? Comienzan a ver su carne, su naturaleza. Porque antes su enfoque solamente estaba puesto en Dios y en hacer su voluntad y en cumplir solamente los deseos. No cambio esa posición por nada. Pero sin embargo, al anularse ese lado, lo único que les queda mirar es salida. Mirar ese lado de la pared que no tiene nada que ver, es incomparable con el otro lado. Ahora ellos comienzan a cambiar su enfoque porque han sido separados de Dios. Han muerto, por lo tanto su enfoque cambia ahora hacia ellos mismos. Ahora, ellos estaban desnudos desde antes y no se avergonzaban, ¿verdad? Porque la desnudez nunca fue un problema para ellos. Nunca fue un problema. Pero ¿cuándo comienza a ser un problema la desnudez en sus vidas? Cuando los pensamientos de Satanás comienzan a inundar los pensamientos de ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dice ahí? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Y Dios, Jehová Dios le dice al hombre, ¿no? Dice, oyeron la voz de Jehová, de Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y qué dice en el verso 9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que ellos vean? Quiero que te imagines el cuadro. Se apagó ese lado y ahora ellos se están mirando a sí mismos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Que vean su condición, ¿verdad? Dios quiere que ellos ahora vean que están bajo la influencia de Satanás, pero ellos no se dan cuenta. Ellos ya no están más en la verdad. Adán y Eva ya no están más en la verdad, están separados, han muerto. Pero vamos a ver cómo responde el hombre. Él le dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde está, ¿verdad? Le está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios quiere que vea su condición. Ahora, ¿cómo están? Pero él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué le dice? Porque estaba. Pero en el 7 no se vistió. Lo acabamos de leer, ¿o no? ¿Qué dice ahí? Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Y qué dice? Se hicieron delantales. En el 7 se vistió o no se vistió. ¿Se vistió o no se vistió? En el 7 se vistió. Pero cuando Dios le pregunta y Dios le comienza a hablar, le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba. ¿Pero estaba vestido o estaba desnudo? ¿Cómo estaba? ¿Estaba vestido o estaba desnudo? Estaba vestido. Vamos a ir entendiendo, porque esto de acá, esta parte de acá, usted tiene que entenderla en su corazón. Si usted no, usted tiene que entender esta parte. Ellos ya se habían vestido. Pero ¿qué vamos a ver acá? El engaño de Satanás. ¿Cuál es el engaño de Satanás, hermanos? Que nosotros lo venimos predicando vez tras vez. Vez tras vez. ¿Cuál es el engaño de Satanás?
Satanás no les hace ver. Ellos no ven su naturaleza, que están separados de Dios. ¿Qué es lo que ellos ven? Su desnudez. ¿Ese es el problema, que están desnudos? O sea, Adán le está diciendo a Dios, el problema es que estoy desnudo. Pregunta, ¿ese es el problema? ¿Cuál es el problema? Ellos están separados de Dios. ¿Pero qué hace Satanás? Hace que ellos enfoquen su mirada en el aspecto físico. Pastor, tengo problemas con mi mujer, ya no la soporto. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el matrimonio? ¿Que no funciona el matrimonio? ¿Que él es así o que ella es asá? ¿Cuál es el problema? Están separados de Dios. ¿Qué hace Satanás? Cambia su mirada, le hace creer al hombre, le hace ver que su problema es otro. Pero el problema del hombre no es su desnudez, o es su desnudez. Para Adán, ¿cuál era el problema? No, para Adán, ¿cuál es el problema? Que está desnudo. ¿Cómo lo está mirando él? Físicamente. Él no está viendo su condición. ¿Ve su condición? ¿Por qué no puede ver su condición? Porque ya no hay verdad en él. ¿Quién es la verdad en el hombre? Y si no hay verdad en él, todo lo que él haga va a ser mentira. Todo lo que él haga va a ser mentira. El verdadero problema del hombre es dónde se encuentra. No es su desnudez. Pues ahora está separado de Dios, y sin Dios en su vida, sin la palabra de Dios en su vida, no hay verdad en él. Usted tiene que entender, el hombre sin Dios, sin la palabra de Dios en su vida, no hay verdad en él. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que no hay verdad en él. Ahora él camina en engaño y en mentira, porque tiene una nueva naturaleza, pero él no se da cuenta de esa condición. Él no puede ver su condición. Adán no puede ver su problema, como el hombre hoy en día no puede ver su problema. Siempre estamos enfocando los problemas físicos, materiales, relacionales, del trabajo. Podemos poner N excusas, pero el verdadero problema y la verdadera raíz nunca cambia. Cuando Dios le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabe qué le va a responder? Claro que lo sabe. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Claro que lo sabe, pero ¿por qué le hace la pregunta? Para que él se dé cuenta. ¿Y se da cuenta? ¿Por qué no se da cuenta? Porque ya no hay verdad en él. El engaño y la mentira es su nueva naturaleza. El Señor, cuando se hizo hombre en Cristo Jesús, Él también lo enseñó. Y Él lo enseñó. Y vamos a ver cómo Él lo enseñó. Vamos a Juan 8:38. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros hacéis, ¿qué cosa? Lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál fue la respuesta que Adán dio? ¿Acaso había palabra de Dios en él? ¿Él le respondió a Dios como debía responderle? ¿Qué le respondió? Juan 8:38. ¿Qué le respondió? Le respondió conforme a su nueva naturaleza. Le respondió conforme a una simiente de engaño y de mentira. Pero lo peor es que el hombre no es consciente de su naturaleza. A menos que Dios tenga misericordia y se lo revele. Porque la misericordia de Dios, ¿en qué consiste? En que Él nos haga ver nuestro estado de miseria, nuestra condición de miseria. Vamos al verso 41. Dice, vosotros hacéis, ¿qué hacía Adán? Las obras de vuestro padre. ¿Las obras de quién está haciendo Adán? De su padre. ¿Quién es su nuevo padre? Satanás. Entonces le dijeron, y está hablando los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En el verso 44, ¿qué le dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De dónde es Adán ahora? ¿Y qué deseos hay? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué dice? No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él.
No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es como permanece el hombre. Esta es la condición del hombre. Sin Dios, obviamente. Así es como permanece el hombre, en mentira y en engaño. No es capaz de ver ni de discernir. El hombre no puede discernir la verdad real de las cosas, porque la verdad que es Dios no está con él. Si Dios no está en la vida del hombre, no importa si vaya a la iglesia. Amén. No importa si se congregue, no importa si diezme. Si este hombre no tiene la verdad en su corazón, en su vida, si la palabra de él, de Dios, no es real en su vida, ¿cómo va a vivir? En engaño, en mentira. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Cuántos hemos hecho eso? Vivimos una apariencia, ¿o no es así? ¿Cuántos quieren vivir una apariencia? ¿Cuántos quieren que Dios sea real en su vida? La palabra tiene que ser real en nuestra vida. Y para que la palabra sea real en nuestra vida, tiene que pasar por nosotros. Tiene que ser real. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos rápidamente, ¿qué es lo que pasó? Según de Corintios 11:3, ¿qué nos dice? Pero me temo, dice, pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia, ¿a quién engañó? A Eva. ¿Qué pasó con Adán? ¿Fue engañado o no fue engañado? Sí. Los dos eran una sola carne, los dos eran uno. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo estaban los sentidos de Adán? Extraviados de Dios, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es la razón por la cual Dios le hace la pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre no es capaz de responder correctamente. ¿Por qué? Porque está viciado con la nueva naturaleza. Dios le hace una pregunta en el estándar de Dios y él le da una respuesta totalmente natural y física. ¿Cuál es el problema para Adán? Su desnudez. ¿Cuál es el problema que Dios le notifica? Que está muerto. Está muerto. El hombre, con todo lo que intenta hacer, no puede cubrir y no puede solucionar su condición. Está perdido y extraviado en sus emociones y en la oscuridad de su pecado. El problema no es la apariencia, no es la desnudez, porque vimos que él se vistió o no se vistió. Génesis 3:7 vemos que él cosió hojas de higuera y se vistió. ¿Solucionó su problema? ¿Cuántos solucionamos así nuestros problemas? Y seguimos con el mismo problema, porque la raíz no se ha solucionado. Ahora el hombre ya no ve la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ver la voluntad de Dios? Porque no tiene su palabra. Y sin su palabra, el hombre no puede hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora mira con ojos naturales. ¿Y qué es lo que hace? Juzga conforme a su criterio. Y todo lo que hace, no importa dentro del estándar del mundo, si lo que hace parece bueno, todo lo que hace es camino de muerte. Hay camino que a los ojos de los hombres, ¿qué dice la Biblia? Parecen buenos, pero ¿qué más dice? Su final es camino de muerte. Entonces, el hombre ya no ve la voluntad de Dios, porque no tiene la palabra de Dios en su vida. Qué peligroso es cuando nos comenzamos a desligar de la palabra. Amén. Vamos a Romanos 5:12 rápidamente. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres sin excepción han heredado el pecado de Adán, la muerte. Es decir, a partir de Adán, todos nacen con la misma naturaleza, engañados, no hay verdad en ellos. ¿Hay verdad en el hombre? No, no existe verdad en el hombre. Si Dios no está en la vida de esa persona, no hay verdad. Como consecuencia, el hombre permanece en mentira y en engaño, y lo peor es que no es capaz de ver ni de discernir la verdad real de las cosas.
porque no hay verdad en su corazón. Y esta es la razón por la cual el hombre comienza a vivir una ilusión. Esta vida, hermanos, es una ilusión. Es lo que la Biblia narra en Eclesiastés. Es una ilusión, es una mentira. Si Cristo no viene a nuestra vida a rescatarnos, no importa lo que hagamos, esa vida es una miseria y va a terminar en un fracaso. Y mucha gente cree que su criterio es la verdad. Y dice, yo amo a Dios a mi manera. ¿Puedes amar a Dios a tu manera sin la palabra? Es imposible. Es imposible. Y lo que no entienden es que su corazón permanece en engaño y en mentira. Así es el hombre sin Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien que no conoce a Dios, ¿cómo tenemos que mirarlos? Con misericordia. ¿Por qué con misericordia? Porque ellos están perdidos. Y van a salir con sus argumentos, van a mostrarte, algunos se van a creer sabelotodos, sabios, filósofos. Hermano, todos tienen el mismo problema. Y Dios tuvo un día misericordia de nosotros. Amén. Y tenemos que tener esa misma clase de misericordia con aquellos que no son capaces de discernir la verdad real de lo que estaba ocurriendo por su condición. Entonces, va a ocurrir lo que dijo el ciego cuando Dios le dio la vista en Juan 9:31. Vamos a ir rápidamente. Juan, capítulo 9, verso 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios puede escuchar la oración de alguien que está separado de Él, que ha nacido sin Él. Dios no escucha esas oraciones. Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, no, yo rezo, no, yo oro. Pero si el Evangelio no está en sus corazones, todo lo que hacen es un intento fallido. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Esperar. Esperar. Esperar a que Dios haga su obra. Lo que no entienden es, dice, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a este oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que conozcan a Cristo. Amén. El Señor Jesús lo enseñó en Juan 6:40. Vamos a ir. Esta es la voluntad de Dios, dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Según de Timoteo 2:4. He leído Juan 6:40. Voy a leer ahora según de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? Dice, ninguno que milita se enredan ya. Ese no es el verso, ya el verso es, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí me he confundido con el texto. La próxima semana se lo voy a dar, ahora mismo. Según de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir el milagro de la salvación en la vida de una persona? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a una persona cuando viene a la iglesia? Recibe a Cristo porque, y no está mal decir que reciba a Cristo, pero ¿qué es lo que esa persona necesita verdaderamente? Arrepentimiento. ¿Y para arrepentirse qué necesita? Reconocer su condición. ¿Y para reconocer su condición qué necesita? ¿Ah? Ver su problema, entender. ¿Y para entender qué necesita? Escuchar. 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 ¿Por qué escuchar? Porque la fe viene por el oír y el oír. ¿Cómo es que Dios hace la obra en una persona? Por la palabra. Pero ¿cómo es que esta obra se realiza en la vida de la persona?
Cuando la fe, ¿y qué es la fe? Yo sé que algunos podrían decir, y está en la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Romanos 11:1. Pero ¿qué es la fe? La fe es creer. Pero ¿cuándo uno le cree a Dios? Cuando uno entiende. Cuando uno entiende, uno comienza a creer. Porque ya no, como la mujer samaritana, como cuando la mujer samaritana, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y me ha dicho con el marido con el que estoy ahora no es mi marido. Y obviamente ella estaba arrepentida y ella estaba contenta de la obra que Dios había hecho. Pero luego, que pasaron 2 días, creo que fueron 2 días, y luego ellos le dijeron, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino ahora creemos porque nosotros le hemos visto y hemos creído. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Cuando viene por el oír y el oír. El Evangelio, no existe otra manera para que venga. Vez tras vez nosotros vamos a ver ejemplo tras ejemplo en la palabra de gente que es religiosa. ¿Y qué está haciendo Dios? Mandando a alguien que tiene Evangelio. ¿Para qué? Para que le comunique el Evangelio. Porque el Evangelio viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Este oír, en la medida en que va viniendo, va a llegar un momento en que va a dar su fruto. Porque la palabra de Dios, como lo hemos visto, ¿cuál fue el problema que tenía Adán? Estaba muerto, estaba separado de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en Juan 8:44? Que no hay verdad, no ha permanecido en la verdad. Y si no hay verdad en Él, no ha permanecido en la verdad, significa que Dios no está. Si no hay verdad en Él, se va a mantener en mentira, se va a mantener en tinieblas. ¿Qué es lo único que puede cambiar esa condición? La palabra de Dios depositada en el corazón del hombre. Porque la verdad de Dios es la que tiene que echar raíces y es la que va a dar fruto y lo va a hacer en el corazón del hombre. Amén. Hasta aquí vamos a terminar en esta sesión 1, la lección 1, que hemos visto que es el Evangelio, y vamos a continuar en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta?